¿Alguna vez te has preguntado qué pasó en los 3 días posteriores a la crucifixión de Jesús? Descubre el increíble misterio detrás del descenso de Jesús a los infiernos y su encuentro con los ángeles caídos y las almas perdidas. Los rescató y los llevó al cielo. En este vídeo hablaremos sobre la resurrección de Jesús y todos los misterios que rodean este evento significativo y notable en la Biblia. Jesús siguió siempre su camino hasta la cruz sin desviarse, a diferencia de nosotros, que muchas veces nos distraemos y nos desviamos sin darnos cuenta. Judas traicionó a Jesús, hombres poderosos se lavaron las manos de él y Pilato lo condenó a la crucifixión, aunque no encontró culpa. Mientras todo esto sucedía, Satanás observaba, pensando que tenía control total y podía vengarse del Creador, alimentando la ira de la multitud. La multitud, influenciada por los demonios, clamaba por la muerte de Jesús, incluso aquellos que habían sido testigos de sus milagros y buenas obras. Satanás y sus demonios creyeron que obtendrían la victoria al ver cómo asesinaban al Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús soportó todo con humildad y compasión, incluso cuando fue crucificado por nuestros pecados, suplicando misericordia al Padre. Podría haberse liberado fácilmente, pero llevaba sobre su cuerpo herido el peso de los pecados del mundo entero. Él hizo esto por todos nosotros. Él conoce nuestras luchas y caminos difíciles porque él mismo ha experimentado la vida humana. Mientras Jesús estaba en la cruz, Satanás pensó que había vencido, pero estaba lejos de la verdad. Dios estaba cambiando el destino de la humanidad, abriéndole el camino a través del sacrificio de Jesús. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, resucitando a los muertos. Esto sorprendió a todos, y quienes se oponían a Jesús tuvieron cuidado de evitar futuros rumores sobre su resurrección. Los líderes pidieron a Pilato que protegiera la tumba, temiendo que los discípulos robaran el cuerpo y reclamaran su resurrección. Satanás estaba lejos de comprender el verdadero propósito de Dios, que iba más allá de detener a Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz abrió el camino hacia Dios, como lo simboliza el rasgado del velo del santuario, eliminando la separación entre Dios y el hombre. Mateo 27:51 describe el terremoto y la resurrección de muchos. El destino de la humanidad se transformó ese día. Ahora entramos en la interpretación sobrenatural, porque aunque el cuerpo físico de Jesús estaba presente, su cuerpo espiritual ya no estaba en el ámbito terrenal. Entre los teólogos surgen diferentes perspectivas sobre el paradero del espíritu de Jesús durante estos 3 días. Algunos creen que fue al lugar de los muertos, donde proclamó su mensaje a los espíritus encarcelados e incluso a los ángeles caídos. Un pasaje crucial lo encontramos en las palabras de Pedro en los versículos 18 al 20, donde menciona: Cristo padeció una sola vez por los pecados de los justos, para que los injustos nos llevaran a Dios, estando verdaderamente muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto ha generado diferentes interpretaciones. Algunos estudiosos sugieren que entre la muerte y la resurrección, o después de esta última, Jesús emprendió una misión de predicación en el mismo infierno, tal como lo hizo en la tierra durante su ministerio. Para algunos, los espíritus encarcelados serían las almas de los creyentes del Antiguo Testamento liberados por Jesús del cautiverio y llevados al cielo. Para otros, estos espíritus serían almas condenadas que rechazaron a Noé y la proclamación de Jesús confirmó su condena. Otra interpretación sugiere que el anuncio en el versículo 19 no fue hecho por Jesús resucitado, sino por Jesús mientras estaba en el Espíritu Santo. Además, el momento de este anuncio no es entre la muerte y la resurrección de Jesús, sino durante la vida de Noé. Pedro sugiere que Noé, mientras construía el arca, fue testigo del juicio venidero de Dios y se convirtió en el predicador de la justicia, como se menciona en las cartas de Pedro. Noé predicó bajo el poder del Espíritu Santo, al que Pedro anteriormente llamaba el Espíritu de Cristo. Pedro también señala que, a pesar de la paciencia de Dios, la generación de Noé rechazó la proclamación, lo que resultó en su desobediencia y posterior castigo. Así, según esta interpretación, estas personas eran enviadas al infierno cuando morían, donde eran castigadas por sus pecados. Finalmente, algunos creen que el Espíritu de Jesús fue al Padre en el cielo, como él mismo dijo al ladrón en la cruz: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos gustaría escuchar tu opinión en los comentarios sobre dónde crees que fue Jesús justo después de su muerte en la cruz y antes de su resurrección. Por favor, comparte tus opiniones de manera respetuosa, respetando las opiniones de los demás. Independientemente de su destino, el sufrimiento de Jesús fue desgarrador para sus apóstoles, seguidores y familiares. Durante este periodo de escondite, su líder fue asesinado y ellos mismos estuvieron en peligro. Algunos llegaron incluso a negar que lo conocían, rompiéndose el corazón en el proceso. En Oseas 6:1-2 hay un pasaje
pasaje que dice: «Venid, volvamos a Jehová, porque Él nos ha herido y nos sanará, nos ha golpeado y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él». De hecho, Jesús resucitó al tercer día, completando el ciclo de 3 días: pecado, redención y resurrección. Jesús salió de la tumba 3 días después de la crucifixión y el entierro. El domingo por la mañana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias, pero encontraron el sepulcro abierto y descubrieron que Él no estaba allí. Vieron a 2 hombres vestidos con ropas deslumbrantes, quienes les dijeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Esta noticia dejó a las mujeres asustadas y confundidas, pero los hombres les recordaron lo que Jesús había predicho antes de su muerte, que sería crucificado y resucitaría al tercer día. Hay varias referencias en la Biblia que mencionan el descenso de Jesús a los infiernos después de su muerte y crucifixión antes de su resurrección. Una de ellas está en Juan 8 y 17, donde Jesús, al aparecerse a María Magdalena al tercer día después de su muerte en el sepulcro vacío, le dijo: «No me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Y esto plantea la pregunta de ¿por qué Jesús no permitió que María Magdalena lo tocara? ¿Y por qué dijo que aún no había ascendido al Padre? El relato bíblico no explica en detalle por qué Jesús descendió a los infiernos, pero hay textos apócrifos escritos en los siglos 3 y 4 que ofrecen interpretaciones más detalladas del misterioso papel de Jesús en el reino de las tinieblas. Luego se dirigió a sus discípulos, como se relata en Lucas 24, 36-49. Mientras discutían estas cosas, Jesús se apareció sorpresivamente entre ellos. Estaban asustados y asombrados, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué vienen tales pensamientos a vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Con estas palabras, les mostró las manos y los pies, y aunque todavía estaban incrédulos, quedaron asombrados. Para demostrar que no era un espíritu, Jesús pidió algo de comer y le ofrecieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Comió delante de ellos, confirmando su presencia física real. Luego explicó que todo lo sucedido estaba conforme a las Escrituras, y que el Mesías debía sufrir, resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Los nombró testigos de estas cosas y prometió enviar sobre ellos el Espíritu Santo. Durante los siguientes 40 días, Jesús pasaría tiempo con sus discípulos enseñándoles sobre el reino de Dios y explicándoles el poder del Espíritu Santo. Esto les permitiría continuar su obra después de que Él se fuera, como se dice en Juan 17, 25-26. Él compartió el conocimiento del Padre con ellos y oró para que el amor que el Padre tenía por Él también estuviera en ellos. La razón por la que Jesús descendió al Hades y lo que hizo allí es parte del plan de Dios. Para comprender mejor este misterio, exploraremos una historia más profunda que aclarará por qué Jesús descendió a los infiernos, qué logró allí y cómo se predijo esto desde el principio de la creación. Exploraremos el momento en que el arcángel Miguel profetizó sobre Jesús. Es sorprendente cómo desde la época de Adán y Eva, el arcángel Miguel profetizó la venida de Cristo, quien redimiría a los espiritualmente justos. En el Evangelio apócrifo de Nicodemo encontramos 2 testigos, Carino y Leucio, ambos israelitas que murieron y fueron llevados al infierno. Sin embargo, gracias a Cristo, fueron resucitados y liberados del infierno. Estos 2 hombres resucitados fueron llevados a la sinagoga por José de Arimatea, Nicodemo y otros sacerdotes. Todos quedaron asombrados al ver a estos hombres, que anteriormente habían presenciado su muerte, ahora con vida. Cuando llegaron al lugar, pidieron a Carino y Leucio que contaran lo sucedido. Antes de contar los hechos, oraron a Dios y a su Hijo Jesucristo para pedirles permiso. El relato comienza con Adán y todos sus descendientes, profetas y santos, en el infierno, siendo testigos de cómo un pequeño rincón del infierno era iluminado por una luz extremadamente brillante, más poderosa que la luz del sol. Adán se llenó de alegría y le pidió a su tercer hijo que lo ayudara a hablar con el arcángel Miguel. El arcángel Miguel le transmitió un mensaje de Dios informándole que se le daría el óleo de la misericordia para ungir a Adán y poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, Adán solo pudo obtenerlo después del paso de 5,000 años. El arcángel Miguel reveló
que el Hijo de Dios, lleno de amor, vendría a la tierra y resucitaría el cuerpo de Adán, así como los cuerpos de los muertos. Sería bautizado en el río Jordán, al salir del agua, bendeciría con el óleo de la misericordia a todos los que creyeran en él. Este aceite sería una gracia para quienes lo usaran, en conjunto con el agua y el Espíritu Santo, brindando vida eterna. Según este Evangelio, Jesucristo, el amoroso Hijo de Dios, descendió a la tierra para traer a su padre Adán de regreso al paraíso y colocarlo cerca del árbol de la misericordia, como profetizó el arcángel Miguel desde el principio de los tiempos. Jesús descendió a los infiernos para liberar a todas las almas que creyeran en Dios, incluidos los profetas y los destinados a recibir el óleo de su gracia. Es notable la forma en que se describe la gran derrota de Satanás. Inicialmente no comprende el origen de esa luz, pero inmediatamente actúa para cerrar las puertas de su oscuro reino. Sin embargo, una poderosa voz resuena como un rugido, ordenando que se abran las puertas eternas, pues el Rey de la Gloria desea entrar. Satanás ordenó a sus demonios que cerraran las imponentes puertas de bronce y los pesados cerrojos de hierro, apostando centinelas, temiendo la entrada de este hombre. Al darse cuenta de que todos estarían perdidos, los santos antiguos al oír estas poderosas voces exclamaron con furia devoradora e insaciable, clamando que se abrieran las puertas al Rey de Gloria, el Hijo de David profetizado por Moisés e Isaías. Ante esto, Anás, enfurecido, cuestionó quién era el Rey de la Gloria. Los ángeles de Dios respondieron al unísono: el Señor fuerte y conquistador. En ese instante, las inmensas puertas de bronce se hicieron añicos en 1000 pedazos, y los que estaban bajo las garras de la muerte se pusieron de pie. La presencia de Jesús en el infierno iluminó todas las cuevas de furia, rompiendo las ataduras que aún quedaban. Una virtud invencible penetró en las profundidades de las tinieblas, en las sombras de la muerte de los pecadores. Todas las legiones de demonios gritaban de miedo, preguntando a Jesús quién era él, tan pequeño y grande, humilde y altivo, guerrero admirable bajo el estandarte de un rey, esclavo de gloria, que murió en una cruz pero que ahora estaba vivo. Desde su tumba, confesaron que los había derrotado y pidieron que los enviara a la confusión. Jesús entonces sentenció a Satanás, afirmando que permanecería bajo el poder de la ira eternamente, en lugar de Adán y sus hijos, que eran justos para él. Después, Jesús convocó a todos los santos y a los creados a su imagen y semejanza que habían sido condenados. Explicó que antes habían sido condenados por el pecado y la muerte, pero ahora verían la muerte condenada por el madero. El sacrificio de Jesús en la cruz. Todos los llamados por Jesús quedaron bajo su protección, y él, tomando la mano de Adán, dijo: «Venid, justo Adán mío». Y todos los santos comenzaron a alabar y glorificarlo, pidiéndole que pusiera la señal de gloria, la señal de victoria de su cruz en el infierno, para que la muerte ya no dominara. Jesús hizo la señal de la cruz sobre Adán, quien luego resucitó del infierno, y todos lo siguieron hasta ser introducidos en el paraíso. Al llegar al paraíso, encontraron a dos ancianos en forma humana, Enoc y Elías, preparados para luchar contra el anticristo, dotados de enseñanzas divinas, esperando el momento en que Jesús, muerto en Jerusalén desde hacía 3 días y medio, resucitaría y ascendería vivo al cielo. Al final de esta narración, Carino y Leucio no revelaron más detalles, pues solo les permitieron confesar esto. Después de escribir, entregaron los pergaminos a los sacerdotes e inmediatamente fueron transfigurados, vestidos de un blanco deslumbrante, desapareciendo para siempre. El Evangelio de Mateo contiene un relato intrigante de la resurrección y la aparición de muchos santos el día que Jesús resucitó de entre los muertos, como relata el capítulo 27 versículos 52 y 53 de Mateo. Se produjo la apertura de los sepulcros y varios cuerpos de santos fallecidos resucitaron. Después de su resurrección, salieron de sus tumbas, llegaron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Sorprendentemente, ambos registros eran idénticos en extensión y redacción, sin la más mínima diferencia en una sola letra. Esto llevó a todos a exclamar: «Verdaderamente Él es Dios, el que realizó todas estas maravillas, y bendito sea el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén». Si te preguntas si Jesús descendió a los infiernos para derrotar y rescatar a sus profetas y a los justos que creían en Dios, la consecuencia de esto es que quienes lo siguen no enfrentarán las llamas del infierno, sino que disfrutarán de la vida eterna. Así que llegamos al final de este relato bíblico, y espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Me gustaría saber qué piensas sobre esta increíble historia. ¿Crees que Jesús descendió
a los abismos infernales para predicar el Evangelio o cumplir la misión de liberar las almas de los justos? Estaré atenta a tus comentarios. Si te gustó este vídeo, bendícenos con un poderoso me gusta y suscríbete al canal. Activa la campana para no perderte ninguno de los futuros increíbles y formativos vídeos que compartiremos para enriquecer tu sabiduría y traerte bendiciones. Comparte con nosotros lo que piensas sobre esta increíble historia de la muerte y resurrección de Jesús y su descenso a los infiernos. Que Dios los bendiga ricamente hasta el próximo vídeo.